Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hoy nuevamente vamos a analizar la primera carta de Juan, así que pido que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a continuar con el pasaje que habíamos empezado la semana pasada. Así que voy a estar dando lectura a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y leo. Dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta noche. Padre, gracias te damos por esta noche donde podemos abrir nuevamente tu palabra, seguir estudiando lo que tú nos tienes preparado, lo que tú nos quieres comunicar mediante este pasaje en Primera de Juan capítulo 5 del 6 al 12. Dejamos en tus manos y estamos seguros que vamos a ver tu grandeza en este pasaje en esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles pasado habíamos iniciado el estudio de este pasaje, como ya dije. Dijimos que la intención de Juan en esta carta era dar seguridad a los creyentes genuinos acerca de su salvación, acerca de su fe en Jesucristo. Y que acá en este pasaje agrega elementos contundentes, irrefutables, innegables, que Dios mismo nos da y que prueban de que Jesús es el Hijo de Dios, como dice Juan, que no se trata de ninguna otra persona, sino del Señor Jesús. No es Buda, no es Mahoma, no es Joseph Smith, no es ninguno de los seres mitológicos de la antigüedad, no es ninguno de los dioses que se adoraban en la antigüedad, ni de los que se adoran hoy en día. De ninguno de ellos, ni de otros, tenemos evidencias o testimonios, como dice Juan, que prueben su divinidad tal como lo son los elementos que Dios mismo ha dado o el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El primer elemento que menciona Juan es el agua y que habíamos explicado el miércoles pasado, que se trata del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando Cristo inició su ministerio, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tenemos relatado en Marcos 3, capítulo 13. Porque Juan el Bautista estaba predicando un bautismo para arrepentimiento. Ahora veamos, el bautismo o la inmersión en el agua para la purificación legal les era familiar a los judíos, porque ya en el Antiguo Testamento se menciona el baño sagrado. Estaba relacionado a la vida, la limpieza, la pureza y la purificación, la renovación de la vida, etc. Por eso
acudían a Juan para bautizarse, porque reconocían de que eran pecadores y que debían convertirse genuinamente en el pueblo de Dios. Y con el bautismo, ellos mostraban públicamente su arrepentimiento del pecado. Pues entre esa multitud aparece Jesús y pide ser bautizado. Juan se confunde, o como decimos hoy en día, entra en corto, porque sabía que él era el pecador y que Jesús no tenía pecado, como dice Mateo 3:14, donde relata. Y dice así: Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Él sabía que no era necesario que Jesús fuera bautizado, porque no tenía pecados. Jesús no tenía ningún pecado de qué arrepentirse, pero Jesús se identificó públicamente con los pecadores y pidió ser bautizado. Nunca Jesús pidió ningún privilegio para él. A pesar de ser el Hijo de Dios, nunca pidió ninguna exención en nada. No lo hizo aquí, como tampoco exigió exoneración alguna en el impuesto, para el pago del impuesto en el templo, como podemos ver más tarde en Mateo capítulo 17. Siempre vivió y actuó en perfecta obediencia al Padre. Y lo que Dios requería de su pueblo, Jesús también lo llevaba a cabo. Y al rechazo de Juan, porque no quería bautizarle, Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Jesús, después que fue bautizado por Juan, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Esa sí fue una manifestación física de la presencia del Espíritu Santo. Hubo una evidencia bien visible del testimonio de Dios hacia su Hijo. Especialmente habrá sido impactante para Juan el Bautista, quien más tarde en Juan 1, 32, 34 se refiere a eso. Pero no termina ahí. Después de ese episodio visual del testimonio que el Espíritu diera de Jesús, que todo el mundo podía percibir, el Padre con una voz audible declara lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Imaginémonos el impacto que habrá generado todo esto en el pueblo. Imaginémonos lo que ocurriría hoy si ocurriese algo similar. Los canales de televisión, las radioemisoras, los diarios hablarían solamente de eso, pues no habrá sido tan diferente en aquella época. Probablemente habrá sido el tema de conversación en todas las reuniones familiares y entre amigos. Pero lo que realmente impresiona es el hecho de que incluso estaba profetizado. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pues no tenemos evidencias del impacto que habrá generado todo aquello, pero sin lugar a dudas, ese evento habrá causado gran revuelo en aquella época. Por eso ningún falso maestro se habrá animado a desmentir
el bautismo de Jesús. Y si fue impactante el testimonio que Dios dio de su Hijo mediante el agua, veamos el segundo elemento, el segundo testimonio, el testimonio de la sangre, que se refiere, como ya dijimos el miércoles pasado, a la muerte de Cristo en la cruz. Durante la crucifixión de Jesús, Dios dio testimonio contundente de la deidad de Él mediante acontecimientos milagrosos, acontecimientos únicos que habrán impactado en la población sin lugar a duda. Veamos, Jesús no fue la primera y ni la única persona que murió en una cruz. El pueblo estaba acostumbrado a las crucifixiones, porque esa era la manera de castigar a los peores malhechores. Sin embargo, durante la crucifixión de Jesús ocurrieron cosas que no tienen paralelo, ni antes ni después de él. Empezó con una oscuridad sobrenatural al mediodía, que nos relata Mateo 27:45, donde dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, durante 3 horas. Para el mundo puede parecer una coincidencia, pero simbolizaba el abandono que Dios el Padre hacía de su Hijo. Era el sacrificio por llevar el pecado humano. Jesús sintió eso y clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Cuando preparaba este sermón, me llamó la atención que Jesús no se quejó de ninguno de los flagelos que le impartían. No se quejó de la espina de corona, no se quejó de los latigazos, no se quejó de los clavos con los que perforaron sus manos y sus pies. No se quejó de nada. Pero sí le era horrible estar desamparado de Dios. Nos enseña que nada en este mundo es comparable con una separación de Dios. Cierro el paréntesis. En el momento de la muerte de Jesús hubo más milagros, aparte de la oscuridad. En primer lugar, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto simbolizó, por supuesto, la aceptación del sacrificio de Jesús por el Padre. La entrada a su presencia estaba establecida para los pecadores, pero el hecho de que el velo se haya roto de arriba a abajo significa que los hombres no podían haberlo hecho. Ocurrió de manera sobrenatural, porque el velo era demasiado pesado e imposible de romper, y mucho menos de arriba a abajo. Y hubo más milagros al momento de su muerte. Dice Mateo 27, 51 al 53. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imaginémonos la escena. Primero, una oscuridad sobrenatural. Segundo, el velo del templo se rasca en dos, de arriba a abajo.
Tercero, un terremoto. La tierra tiembla, las rocas se parten. Acto seguido se abren los sepulcros, muchos de los que habían muerto se levantan y después que haya resucitado Jesucristo, salen de los sepulcros y van a Jerusalén y ahí aparecen a mucha gente. Nuevamente, habrá causado un gran revuelo, porque si ocurriese hoy que de repente al mediodía cae una oscuridad inexplicable, empieza a temblar la tierra y se parten las rocas y para colmo se nos aparecen personas que ya han muerto, sería terrorífico. Pero todo esto ocurrió verdaderamente. Se trata de hechos históricos que se pueden comprobar y constituyen el testimonio que Dios nos da mediante la sangre. Sí, la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y creo que no existe persona en el mundo que no haya visto nunca un crucifijo. Pero realmente pocos son conscientes de que se trata de un testimonio que Dios nos da acerca de la deidad de su Hijo. La sangre que menciona Juan, Cristo la derramó en la cruz. Por eso la cruz constituye un testimonio de Dios acerca de lo que ocurrió con su Hijo. Y es también el motivo por el cual permanentemente se busca torcer su significado. He escuchado un montón de cosas acerca de la cruz. Muchos creen que tiene poderes sobrenaturales, que la cruz puede espantar espíritus malignos, que si uno camina en la oscuridad a la noche a solas, debería llevar un crucifijo en la mano para protegerse y andar diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. Querido oyente, la cruz no tiene poderes sobrenaturales. El que tiene poderes sobrenaturales es aquel que murió en la cruz. Es nuestro Señor Jesús, quien tiene todo el poder y la gloria por haber vencido a Satanás justamente en la cruz. Otros consideran que la cruz se trata de algo nefasto, que Dios maldijo la cruz o el madero, como dice la Biblia, que por eso los creyentes deberíamos evitar de hablar de la cruz y mucho menos cantar de la misma. Pero Dios maldijo a todos los que mueren en una cruz. Con eso maldijo a su propio Hijo, que no tenía pecado, pero cargó nuestros pecados allá en la cruz. Y gracias a eso, hoy nos puede salvar de la condenación eterna. Por eso Pablo, que había comprendido a profundidad ese sacrificio, dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sí, Pablo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él se gloriaba en el testimonio de la sangre que Dios el Padre nos dejó. Y si tú has puesto genuinamente tu fe en Él, también puedes glorificarte en la cruz. Por eso muchas iglesias utilizan el símbolo de la cruz en sus edificios. Algunos lo tienen afuera, pegado por el edificio. Otros lo tienen puesto encima del edificio. Existen las que inclusive lo ponen detrás del púlpito, para que sea visible durante el culto y dé testimonio permanente de Jesucristo. Nosotros tradicionalmente no lo utilizamos en los edificios de nuestras iglesias y tampoco insinúo que deberíamos utilizarlo.
Simplemente intento aclarar el significado correcto del símbolo de la cruz. Porque a lo largo del cristianismo se ha tergiversado mucho el símbolo de la cruz. Y sin embargo, se trata del testimonio que Dios ha dado a los creyentes. Es el símbolo del cristianismo. Ahora, estos testimonios que Dios nos ha dado acerca de la deidad de su Hijo, el agua y la sangre, o sea, el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz, históricamente comprobables, las confirma el Espíritu Santo. Dios siempre obró mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en la concepción de Jesucristo, estuvo en su bautismo, estuvo presente en la tentación de Jesús y estuvo presente a lo largo de su ministerio. Jesús siempre cumplió la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Fue el Espíritu Santo que facultó a Jesús para su ministerio. Por eso se trata de una blasfemia imperdonable al Espíritu Santo, decir que Satanás obraba los milagros de Cristo. Cuando Juan dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, muestra de manera inequívoca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el mundo no lo cree. Y sin embargo, ¿cuántas otras cosas creemos los hombres? Cosas que nos cuentan otras personas de asuntos de menor importancia. Juan lo deja sentado con estas palabras: recibimos el testimonio de los hombres. Recibimos lo que nos cuentan. Sí, somos realmente muy crédulos. Y especialmente en este tiempo de pandemia lo hemos visto nuevamente. Cuando el gobierno nos ordenó a quedarnos en casa, porque el virus que venía decían que era muy peligroso, todo el mundo lo creyó. Nadie puso duda. Quien más, quien menos se cuidaba, averiguaba qué hacer. Si decían que era bueno tomar este remedio o el otro, que era bueno hacer esto o lo otro, la gente lo hacía y tomaba cualquier cosa sin pensar más. Inclusive escuché el caso de una persona que murió por tomar un cóctel de medicamentos que lo intoxicó. No murió del virus, murió queriendo protegerse del virus. Sin embargo, tenemos el testimonio de Dios, que es infinitamente mayor, como dice Juan, y es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y solamente algunos pocos lo creen. Pongo otro ejemplo. Hoy estamos en el año 2020, después de Cristo. Sí, escuchaste bien. 2020 años después de que Cristo venga al mundo para morir en la cruz. No 2020 años después de que exista el mundo. Pero pocos analizan su significado real. Qué insensata es la humanidad. Está dispuesta a creer casi cualquier cosa, menos las señales que Dios dio. Hace poco vimos en la carta a los romanos que Dios evidencia su existencia mediante la creación. Y ahora vemos que evidencia su plan redentor. Nunca se quedó con los brazos cruzados. Siempre le ha dado evidencias a la humanidad.
Hoy vemos entonces que Juan en este pasaje nos comunica que Dios atestigua de su Hijo de manera inconfundible, que lo hace con detalles que de manera inconfundible prueban la verdad acerca de su Hijo. Pero ¿qué implicancias tienen esas revelaciones para la humanidad? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Dice 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Claramente vemos que el propósito de Dios, al dejarnos el testimonio a través del agua y la sangre y el Espíritu, es proveer a los pecadores señales claras de que pueden recibir vida eterna. Pero, ¿qué es la vida eterna? ¿Significa que para siempre van a vivir acá en la tierra? No, significa mucho más que eso. Significa que los que creen podrán participar eternamente en la bendita vida de Cristo por medio de la unión que gozan con Él. No tiene relación alguna con lo que experimentamos acá en la tierra, porque acá podemos experimentar dolor, frustración, hambre, injusticia, enfermedad, etc. Todos esos elementos de los cuales el mundo tiene miedo. Todas las personas tienen miedo, no quieren pasar por eso. Y el que cree en el Hijo de Dios no está exento de pasar por esas experiencias. Pero hay una gran diferencia. El que cree en el testimonio de Dios sabe que tiene vida después de su muerte física. Una vida plena en la perpetua gloria, santidad y alegría de Dios. Es un privilegio exclusivo. Solamente está disponible para los que ponen su fe en el Hijo de Dios. Porque no existen diferentes maneras de llegar a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Pedro lo confirma con estas palabras en Hechos 4:12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios dio a la humanidad elementos suficientes para comunicar que Él ha dado vida eterna. Que el hombre pecó, dio la espalda a Dios, fue destituido, separado de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia proveyó vida eterna y dio elementos a la humanidad para que se enteren de eso. Y dice en los versículos 10 y 12 de 1 Juan capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y en el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estos dos versículos Juan es contundente. Expone una verdad inquebrantable. Y lo que tú y yo hacemos con el testimonio de Dios determina nuestro destino eterno. Solo hay dos opciones. Es literalmente una de dos. O creemos o rechazamos. No existe un campo neutral. Y no te engañes. No creas que te puedes desenvolver
a tu manera sin sufrir las consecuencias. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice Juan. El que tiene la fe salvadora, el que ha creído en el Hijo de Dios, persevera en su fe porque está en Cristo. Busca agradar a su Dios, obedeciendo sus mandatos. Sí o sí, esto va a ser notorio en la persona que está en Cristo. Por el contrario, el que no cree le ha hecho mentiroso. Aquellos que se alejan del Evangelio muestran que nunca fueron salvos, nunca creyeron y le hacen a Dios mentiroso. Como así también los que se niegan a creer, le hacen a Dios mentiroso. Y vino a mi mente un planteamiento que escuché hace poco. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Tenemos relatada su historia en Hechos capítulo 5. En los tiempos de la primera iglesia, cuando tenían todo en común. Pues cierto hombre llamado José vendió una propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. Después Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron una propiedad, pero sustrajeron algo del dinero y llevaron el resto a los apóstoles como si fuera la totalidad del dinero. Bueno, ustedes conocen la historia. Lo cierto y lo concreto es que los dos murieron. Primero Ananías, después Zafira. Y el planteamiento o la pregunta es la siguiente. ¿Ananías y Zafira fueron creyentes o no? ¿Ananías y Zafira fueron creyentes o no? Veamos las implicancias. Si no fueron creyentes, pues de la iglesia se fueron al infierno, literalmente. De la iglesia al infierno. Es así de crudo como suena. Y me puse a pensar en cuántas personas que domingo a domingo van a la iglesia, no salen de la iglesia, se van al infierno. Se van al infierno porque no han creído verdaderamente en el Hijo. Y al escuchar esto, probablemente vengan a tu mente los nombres de algunos que a tu criterio son candidatos de ir al infierno desde aquí, la iglesia. Pero yo te pregunto, ¿y tú? ¿Qué hay de ti? Como se dice, por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Te haces pasar por creyente, por conveniencia o por costumbre? ¿O realmente lo eres? ¿Estás tomando en serio tu cristianismo? Porque por otro lado, si Ananías y Zafira eran creyentes, Dios mostró en ellos lo severo que Él es. Y vuelvo a insistir, no le hagas a Dios mentiroso, fingiendo ser creyente. Si lo haces, solamente te estás engañando a ti mismo, a nadie más. Porque a Dios no se le puede engañar. Y el día de mañana te encontrarás solo delante de Él. Nadie estará a tu lado. Eres tú y Dios. Solamente Cristo, el Hijo, podrá interceder por vos. Pero ninguno de los supuestos santos de la iglesia tradicional, ni tus padres, ni tu pastor, ni tus ancianos. Acordate, solamente el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Hace rato mencioné las palabras de Jesucristo que exclamó en la cruz diciendo, ¿por qué me has desamparado? Y dije que fue horrendo para Jesús estar desamparado de Dios. Respecto a esto tenemos que entender lo siguiente. Acá en esta tierra todos estamos amparados por Dios. Dios ampara a toda la humanidad en su creación que, como Él dijo, es buena en gran manera. Dios alimenta a todos, sean creyentes, sean inconversos, a todos. Al que está enfermo, Él lo sana. Dios lo sana, sea creyente o no. Él permite que el hombre disfrute todo lo que Él ha creado acá en esta tierra. No hace distinción entre creyentes e inconversos. Incluso a los que le rechazan abiertamente, Él los sostiene. Aquellos que adoran ratas y monos, y etcétera, como vimos el domingo pasado, en vez de adorar a Dios, gozan de su amparo. Pero eso no será siempre así. Ese amparo termina en el momento de la muerte para los que no tienen al Hijo. Allí empieza el llanto y crujir de dientes para ellos. Jesús experimentó ese desamparo por amor a nosotros y fue horrible para Él. Por lo tanto, no nos cansemos en advertir a nuestros familiares, amigos, conocidos. El mundo hoy en día pregona tolerancia. Sí, hay que tolerar esto, tolerar aquello, tolerar lo otro. Que nosotros los cristianos somos intolerantes. Exige que seamos tolerantes en todo. Pero ¿saben? Eso implica tolerar el pecado que Dios no tolera. No seamos condescendientes. No tratemos de consolar o tranquilizar a los pecadores no arrepentidos. Confrontémoslos, llamándolos al arrepentimiento. Literalmente, es cuestión de vida o muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que tú eres, lo misericordioso que tú eres. No podemos comprender, Padre. Nosotros que permanentemente te ofendemos, que éramos tu enemigo, Padre. Tú nos revelaste de que abriste un camino para llegar junto a ti. Te pido por cada uno que está escuchando este mensaje y que en este momento no tiene absoluta certeza de ser hijo tuyo. Pido que pueda reflexionar en su vida, arrepentirse genuinamente de sus pecados y volverse a ti, Padre. Dejamos en tus manos que tu Espíritu obre mediante tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.